Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Parra, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para hoy en esta evaluación oral vamos a hablar sobre las técnicas de entrevista vistas desde diferentes enfoques, el enfoque psicodinámico y el enfoque sistémico. Pero para hablar de técnicas de entrevista desde el psicodinámico o el sistémico es importante tener claridad sobre el concepto de entrevista. Para eso me quiero detener acá y citar a un autor, Sullivan, el cual nos plantea que la entrevista es esa comunicación verbal, oral, con uno o dos individuos o inclusive grupal, donde no basta solo con este lenguaje de palabras, también hay una intencionalidad emocional, recubre muchos aspectos donde el entrevistador tiene que tener una capacidad de escucha, de observación, para poder identificar estos objetivos sobre la entrevista. La entrevista se puede clasificar entre entrevista abierta, estructurada o cerrada. En la entrevista abierta se le da vía libre al paciente. El paciente habla de aquellas cosas que él quiere hablar, simplemente se deja ir. Y el terapeuta es simplemente esta persona de escucha. La entrevista semiestructurada a su vez es libre, pero el terapeuta, a través de preguntas intencionales, trata de delinear este camino y trazar un objetivo de esta entrevista. La entrevista cerrada ya es más estructurada que las otras dos y está delimitada por preguntas y respuestas que hace el entrevistador frente al paciente. Es importante que tengamos en cuenta que en la entrevista se puede presentar para el paciente y el terapeuta la transferencia y la contratransferencia. Si un terapeuta no tiene bien definido sus dolencias psíquicas o su aparato psíquico para atender a esta persona, puede caer en la transferencia y transferir aquellas emociones hacia el otro objeto y de igual manera al paciente al terapeuta. Dentro de la entrevista podemos encontrar que tenemos que hallar la dimensión diagnóstica, qué le pasa al paciente, cuál es el origen de esa dolencia, esa etiología de lo que siente en ese instante el paciente. De igual manera, a través de la entrevista, formular una dimensión terapéutica y una dimensión evolutiva de la misma que nos permita hacer un seguimiento de todo este proceso que tenemos con el paciente. Pero para trabajar las técnicas de entrevista desde el enfoque sistémico y psicodinámico, vamos a hacerlo a partir de un caso clínico de la señora Margarita Palacios. Recordemos que Margarita Palacios tiene 38 años de edad, es ingeniera industrial y tiene un cargo de directora de operaciones de una prestigiosa empresa acá de la ciudad de Santiago de Cali. Margarita ha asistido a consulta, el motivo por el cual nos ha buscado es porque está próxima a casarse. Pero este estado, este nuevo paso en su vida le ha generado una crisis de angustia, el cual le ha afectado su vida emocional, laboral, social y familiar. Entonces, a partir de este caso vamos a ver cuáles serían las técnicas de entrevista, psicodinámico y sistémico. Dentro de la entrevista psicodinámica, para el caso de Margarita, es importante que tengamos en cuenta varios aspectos. En esta entrevista, los aspectos que se tienen en cuenta son la parte emocional, todos estos afectos que se tienen con el otro, patrones recurrentes que pueda tener esta persona en un determinado tiempo. Además de esto, se manejan experiencias del pasado que haya tenido la persona y una estrecha relación con la fantasía, aquellos sueños, pensamientos, lapsus que le han generado a ella esta crisis de angustia. Para este caso clínico, en la entrevista psicodinámica lo encontramos en cuatro momentos que creo que ya los mencionamos, pero especialmente para la entrevista psicodinámica encontramos la descripción de la entrevista, la etiología, el tratamiento que es el plan terapéutico y la evaluación. Para el caso clínico es importante recopilar datos de dónde trabaja la señora, con quién vive, todo este motivo de consulta, todos estos datos que podamos recopilar a través de una anamnesis, edad, qué hace en la vida,
estos datos que nos permitan, primero, abordar al paciente y generar esa empatía, ese rapport con el otro, de manera que le permita abrirse y sentir confianza para que nos pueda contar todas aquellas dolencias psíquicas que tiene. Volviendo al caso de Margarita y el motivo de la consulta, en psicodinámico tenemos que ir al fondo de la dolencia psíquica. Entonces vemos aquí cómo la señora Margarita le han propuesto matrimonio, pero siente miedo, siente temor, siente angustia por este paso. ¿Qué nos ha dicho ella en la entrevista, en esos momentos previos? De que ella lleva una relación duradera con esta persona, que la situación no es de amor, no es de querer o no querer, simplemente que le da miedo. Pero indagando más a profundidad, la señora ha manifestado que con sus 2 relaciones anteriores la situación ha sido igual. Han sido relaciones extensas, aproximadamente entre 5 y 8 años con cada persona, pero que en el momento de dar el paso de formalizar ya un hogar, en algunos también de la propuesta de matrimonio, genera esta crisis de angustia. Con sus anteriores parejas, ella ha decidido terminar la relación, le ha dado miedo seguir adelante. Ella ha venido a esta consulta porque siente que ya es un problema que la va a perjudicar para toda su vida. La entrevista con la señora Margarita nos ha llevado a identificar diferentes aspectos desde el enfoque psicodinámico. Ella, a través de la asociación libre y de todo este momento de esa entrevista abierta, ha dado paso para contarnos que ha tenido muchos sueños y que estos sueños han sido recurrentes, que estos sueños son repetitivos en el tiempo y la llevan siempre a lo mismo. Me detengo aquí para proyectar algunos de estos sueños en los cuales ella manifiesta que siente que se cae, que cae al vacío, pero cuando cae se despierta en este sueño y se ve ella ahí con sangre, se ve golpeada. Al parecer estos sueños no podrían tener alguna señal relacionada con su caso, pero a medida que pasaba la entrevista había una manifestación que se había forjado en su infancia, un momento de su infancia el cual ella la ha marcado mucho, y es esa relación con su padre y su madre. Al parecer esta relación emocional negativa hacia su padre la ha llevado a estos problemas que tiene ahorita, que tiene esa crisis de angustia al matrimonio, porque ella al parecer veía cómo su papá maltrataba a su mamá, y entonces ella estaba muy pequeña y veía y era testiga de cómo a diario se profesaba esta manifestación de agresividad del padre hacia la madre. Ella no solucionó ese problema y ahora eso es lo que la trae aquí a esta consulta, donde tiene ideas sobrevaloradas del matrimonio. Aparte de ella tiene un conflicto edípico, ya que siempre está manifestando que siente idolatría por su madre, agradecimiento por lo que ella ha hecho por ella, porque sola la crió, porque sola le dio estudio, que nunca necesitó de un hombre al lado, que nunca necesitó de alguien que la ayudara. Toda esta relación se volvió negativa y todas esas ideas sobrevaloradas la ha traído a que ella piense cosas diferentes sobre lo que es la conformación de un hogar. Esta idea la ha llevado a que siempre ella está racionalizando como mecanismo de defensa y se argumenta para los demás y para sí de que ella puede, que no necesita nunca a nadie, que así como su mamá lo hizo, ella también puede hacerlo, que así como su mamá le dio estudio, ella también lo puede hacer y que no necesita ningún hombre, ninguna figura masculina para poder representar un hogar. Entonces, vemos aquí cómo pasamos en la entrevista psicodinámica por todas estas ideas que vamos relacionando, sueños, fantasías, relaciones de la infancia que llevan a la persona a una situación de angustia actual. Ya como conclusión, desde este enfoque psicodinámico, a la persona hay que
trabajarle sobre las ideas sobrevaloradas que tiene sobre el matrimonio. ¿Sí? Entonces ya digamos que hay que empezar a que ella vaya sanando esas heridas que tiene con su padre. Ella manifiesta que lo ama y es una relación que se maneja con el Señor de manera cordial, pero es momento de que ella sane para que esto la deje avanzar. Si la señora no avanza, no sana estas dolencias psíquicas que tiene desde su niñez, es imposible que pueda conformar un hogar, porque siempre va a haber esta unión como adversa, como negativa. Entonces, desde este enfoque, como les mencionaba, es importante que ella sane todas estas dolencias de su infancia, donde se quedó en esta etapa difícil. Para el enfoque sistémico del caso de la señora Margarita, para abordarlo desde esta teoría, es importante dejar claro que el enfoque sistémico aborda, como su nombre lo dice, los sistemas del individuo y todos aquellos círculos que inciden sobre el mismo: familiar, laboral, social, de los amigos, del trabajo, de todos aquellos sistemas que inciden en la vida diaria de este individuo. Dentro de la terapia y dentro de la entrevista, para ser más precisos, existe la terapia grupal, la entrevista grupal y la entrevista individual. La entrevista individual aplica exclusivamente cuando una de las personas, un ejemplo en casos de pareja, como es el caso de la señora Margarita, no quiere asistir, se rehúsa a asistir. En ese momento se puede hacer una terapia individual sistémica, donde se aborde desde el individuo aquellos subsistemas de la persona. Pero ya en la entrevista grupal, para el enfoque sistémico, se abarca uno a uno con los elementos propios del núcleo. Entonces, cómo estos ven el problema, cómo lo ve el otro y cómo inciden los conceptos de uno con los otros. Aquí es importante el terapeuta, y a diferencia del enfoque psicodinámico, donde el terapeuta no es que esté más lejano del paciente, sino que está en una situación de escucha, de observación. En este enfoque sistémico, el terapeuta se da la oportunidad de dar hipótesis, de con sus hipótesis y preguntas, cuestionamientos, delinear todo este proceso. Entonces, por eso es importante que la acción del terapeuta aquí siempre esté en sentido de esa participación. La participación del terapeuta en este tipo de entrevista es más activa, más propositiva, sin dar muchos conceptos que le permitan al otro sobrevalorar sus ideas, porque la idea del terapeuta es que guíe, no que le resuelva, sino que guíe este proceso. Para el caso de la señora Margarita, y teniendo en cuenta este sistema, se llamó al esposo. En conjunto asistieron a la terapia grupal, donde se pudo evidenciar que entre ellos había una relación sana. Entonces, digamos que la dolencia no era tanto sobre la relación con su esposo, sino que tenía algo que ver con ella. Decidimos hacer un genograma de la señora Margarita y nos dimos cuenta de que su madre ha sido separada, tuvo dos hijas, entre ellas ella, que es la mayor, y otra que es la menor. Pero la señora, la mamá de Margarita, se separó y nunca volvió a tener una relación estable. Yendo más hacia el pasado, la abuela de la señora Margarita se separó y nunca volvió a tener una relación estable. Siempre habían sido relaciones muy inestables y esporádicas, y cuando duraban mucho en el tiempo terminaban, o sea que no tenían estabilidad frente a lo que era un hogar o un matrimonio. Pero aún indagando más sobre el caso de la señora Margarita, nos dimos cuenta de que sus tías también habían estado en esta situación. Sus tías habían sido separadas y a su vez no habían vuelto a contraer una pareja estable. Vemos cómo estos conceptos de los sistemas que tiene la señora Margarita han afectado sus ideas del presente. Entonces,
cómo esta relación sistémica de alguna u otra forma ha incidido en sus ideas, en lo que ella piensa en este momento, cómo estas relaciones que ha tenido su mamá, su abuela, sus tías, su hermana, y que se ha vuelto una cadena de conceptos que los ha arraigado como propios, no le han permitido a ella tomar esta decisión. Entonces por ello ella siente que también puede hacerlo. Su idea es que al igual que ellas, ella puede hacerlo y puede resolver este asunto de manera individual, no necesita a nadie ahí. Pero como ella ha acudido aquí con su pareja para orientarla en este proceso, lo ideal es que en este proceso terapéutico, en esta entrevista, podamos definir con ellas estos conceptos, de que si a ella de verdad le afecta toda esta relación que han tenido sus figuras maternas y femeninas de su familia en la construcción de su hogar, para que ella construya nuevos conceptos de lo que es el hogar, de lo que es el matrimonio y de lo que es una vivencia de pareja. Entonces, a través de esta entrevista sistémica vemos cómo se relacionan todos estos ambientes, todos estos subsistemas. Ya a manera de conclusión sobre la técnica de la entrevista en el modelo sistémico y psicodinámico, no es decir cuál está mejor o cuál es peor, o cuál sí utilizar o cuál no, cuál es más objetivo o cuál no. Simplemente es que nosotros como psicólogos identificar qué paciente es más apto para cualquiera de estas dos técnicas. Como le decía Freud, todas las personas no son psicoanalizables. Entonces, he aquí la capacidad que tenemos nosotros como terapeutas para identificar eso. ¿Cuál es el enfoque que le sirve más a esta persona que viene a consulta con nosotros? Entonces, para mí, como futuro psicólogo, me permito dar mi conclusión personal, y es que a la señora, a pesar de que identifica a través de los sistemas toda una relación de conceptos y vivencias con su familia, es importante que a través del enfoque psicodinámico resuelva su parte de la fijación de las etapas en la cual ella se quedó. Si ella no lo soluciona, como dije anteriormente, es imposible que ella pueda continuar con una vida sana, hablando de su parte psíquica, para conformar una unión con otra persona. Porque se puede hacer, ella puede en este momento casarse y dar ese paso, pero a futuro va a traer muchos perjuicios.